Miriam, ¿en qué año entras al Teatro Musical de La Habana? En el año 1962, cuando se creó, cuando se fundó. En ese momento, ¿quién dirigía? Alfonso Arau. ¿Pensaste alguna vez entrar al musical? Yo soñaba con ser Sonia Calero y Raquel Revuelta. Y yo quería ser Charisse. Y yo veía mucho las comedias musicales norteamericanas, me gustaban. Sinfonía en París la vi muchas veces. Me pareció tan normal porque era algo que yo anhelaba. Yo quería hacer teatro. Yo no sabía, yo quería bailar, yo quería cantar. ¿Pero ya cantabas? No, nada. Yo era actriz y me vieron en un trabajo de actuación. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para comenzar a cantar? Bueno, recibíamos clases de canto con Zoila Gálvez, voz y dicción con Cabanas, acrobacia, pantomima, aprender a leer arriba y dar palmas abajo. Eran cosas muy difíciles para alguien que salía de la nada como yo, ¿no? Nos estuvimos preparando durante casi 2 años. ¿Cuál fue la primera obra en la que trabajaste dentro del musical de La Habana? Se llamaba Hola Gente. Eran cuadros el inicio del mundo. Era muy simpático que la primera persona que salía al escenario de Arau con una mujer colgada de un pie y yo colgando ahí. Mi madre muriéndose pensaba que me iba a matar, con música muy buena de Fred Smith. ¿Qué otras obras le siguieron a esta? Bueno, hicimos Los Novios, que la dirigió Humberto Arenal. Estábamos todos, Miriam Blanco, Ingrid González. Hicimos también Mefistófeles, La tía de Carlos. Estoy hablando de ese teatro musical primero. ¿En qué momento deja Alfonso Arau el musical de La Habana? Mira, tú sabes que eso no lo tengo claro, pero fue muy pronto, sería en el 65 o 66. Y ahí empezamos a quedarnos un poco en un limbo, pero nos unimos con Alberto Alonso. Y ahí yo me sentí muy realizada con El Solar, que yo hice un personaje con una mujer que yo adoraba y que adoro todavía, con Sonia Calero. Yo doblaba con Regla Becerra, que era una excelente bailarina. Y gracias a Cirita, que era amiguita mía, porque yo no tenía la técnica que tenían ellas. Y entonces el Consejo Nacional de Cultura, en esa época no era ministerio, era Consejo Nacional de Cultura, decidió unir al grupo de danza contemporánea que dirigía a Guido González del Valle y al conjunto experimental de danza que dirigía Alberto Alonso. Esos dos grupos de teatro se unieron a los actores y la orquesta del Teatro Musical de La Habana. Y Alberto Alonso, que era un hombre tan culto y tan inteligente, hizo un seminario, buscó los mejores profesores de actuación, los mejores profesores de canto, los mejores profesores de música, los mejores profesores de gimnástica para emparejar el elenco. Se integraron los bailarines y nosotros, por ejemplo, empezamos a recibir clases con trapa, que era técnica básica. La técnica básica era así la pierna hacia adentro. Yo estaba fascinada. En el año 66 fue la primera obra que hice, que se llamó Irma la Dulce, que la protagonizaron Ana Aurora Díaz, y Mirta Medina y Tomás Morales, la dirigió Humberto Arenal. Se hizo, se convirtió el ballet El Solar, se convirtió en comedia musical, que fue Un día en el Solar, Pato Macho, Los Muñecones, El Vergonzoso en Palacio. ¿Otras figuras que recuerdes que estuvieron en ese tiempo contigo en el musical? Digamos, los ganchos eran Coqui García y El Gordo. Y bueno, David Fernández, que era un actor de radio, que hizo Ángeles de la Calle. Por ejemplo, Bobby Carcassés, que venía de París, pero bueno, era muy joven Bobby. Cantaba y tocaba. Yolanda Brito y Miriam Blanco, que ya habían hecho carrera en la televisión y en los cabarets. Bueno, Isabel Moreno estuvo al principio, que es una actriz tan importante nuestra. Tuve la suerte de trabajar con Mirta, con Ana Aurora Díaz, María de los Ángeles Santana, con Gladys Puy, con Asenés Rodríguez, que era la línea que me gustaba seguir, con Soa Fernández, que era una mujer que yo admiraba muchísimo, con Bobby Carcassés también tuve la oportunidad de trabajar, fuimos pareja en una obra de Héctor Quintero también, Litico Rodríguez fue también mi compañero, Andrés Gutiérrez fue mi compañero, Víctor Cuellar fue mi compañero. De todas las obras en las que tuviste la oportunidad de trabajar en el musical, ¿alguna te marcó o es la que más permanece en tu memoria? Bueno, sí, es que lo que pasa es que Mi Solar, o El Solar, porque la película creo que es Mi Solar y la comedia musical El Solar. Para mí eso fue un regalo de los dioses. Tú sabes lo que es una persona que tú admiras, y yo trabajé de contrincante con ella. Era muy jovencita, me pintaban canas, y bailar con Sonia, vaya, bueno, eso era un lujazo, te lo digo honestamente.
En realidad yo no era actriz, yo era bailarina. Y descubrir esto en el teatro musical para mí fue lo más grande, porque me vi un mundo distinto. El profesor de canto, que fue Marcelino Pérez de Llano, cuando en las clases me dijo: tienes una voz preciosa, tienes una voz que puedes hacer con ella, tienes una voz finita, clara, limpia, y me dijo muchas cosas bonitas, y eso me llenó me fue llenando de orgullo. Bueno, yo vengo del teatro musical de Alfonso Arau, y el contrato, que lo tengo como recuerdo, decía que éramos actor total. Actor total es que canta, baila y actúa. Y Alfonso decía, y una de las tres cosas es el fuerte. Ropa bien cara y los zapatos siempre brillados. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando. Bueno, aparte de Humberto Arenal, trabajé también con Jesús Gregorio, trabajé con Adolfo de Luis, que era maestro y también dirigió. Trabajé con Nelson Dor, trabajé también con Héctor Quintero. Bueno, mira, después de Alberto Alonso vinieron muchos directores más a dirigir el teatro musical, como Margarita Alexander, Tico Álvarez, hasta que llegó Héctor Quintero, que fue el último, antes que se desintegrara el teatro musical. Y comienzo, Héctor me asigna la labor de asesor teatral del grupo. Y el primer espectáculo del Teatro Musical de La Habana en esa temporada se llamó Esto no tiene nombre. Era exigente porque Héctor era muy exigente, pero yo creo que en eso radicaba el éxito de Héctor. ¿En qué año dejas el musical? Yo no lo dejé, me botaron del Teatro Musical de La Habana porque no había progresado. No fui yo la única, fueron varias bailarinas excelentes porque tenían mucho nivel, y yo porque no había progresado. ¿En qué año fue esto? 68, sí, 68. Salgo del teatro musical en el 70, cuando se desintegra. Tenía que dedicarme también a hacer las notas del programa, de todos los programas que se realizaron en el Teatro Musical de La Habana, desde el 75 hasta el 99. Con el paso del tiempo, Héctor comenzó a incluirme como su asistente de dirección, porque es que el género musical conlleva mucho trabajo. Trabajo con los bailarines, trabajo con el coro, trabajo con los actores, y después unificar todo eso. Bueno, mi última obra fue Pedro Navajas. No me acuerdo quién era el director, pero el director general del teatro era Héctor Quintero. Lo último que hice en el teatro musical fue Tía May. Tía May, una obra maravillosa, con una música espectacular, con una puesta en escena de Nelson Dor increíble. Con el paso de los años, también otros eminentes directores que eran amigos muy personales míos, como Nelson Dor, José Milián, me ofrecieron colaborar con ellos. Ya lo hacía como asesor, pero lo querían que fuera su asistente. Y yo me dije, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad de aprender de estos grandes directores. Mira, Carlito, la obra que yo más disfruté en el teatro musical fueron Las Vacas Gordas de Abelardo Torino, que tuve la suerte de compartir escena con Sonia Calero, con Tomás Morales y con Bobby Carcasé, que toda la música era de Piloto y Vera. La orquesta estaba dirigida por el maestro Guzmán. Con Jesús Gregorio hice la dramaturgia, la asistencia de La verdadera historia de Pedro Navaja. Con Héctor hice, todas sus revistas musicales, hizo Caballero de Pogolotti, y con Nelson hice Mi Bella Dama, que fue una puesta en escena muy, muy lograda. Triple elenco, a veces teníamos hasta 5 elencos. Reunir a Mirta Medina, reunir a Héctor Quintero, reunir a Luisa Pérez Nieto, Adelaida Raimat, Raúl Celis, y además todos muchos jóvenes intérpretes que también debutaron en esa obra, como Estelier Marcos. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Eso lo veremos. Volvería a hacer Las Vacas Gordas, porque fue una obra con una música maravillosa, una puesta preciosa. Para mí fue mi gran escuela trabajar al lado de estas personalidades, el comenzar como asistente, como asesor, hasta dirigir. Hice una revista que se llamó Todo el Repertorio, que se puso mucho tiempo en el Salón Alhambra del Teatro Musical. Hice la versión musical de una obra de Jesús Gregorio que se llamaba Las Aventuras del Andarín Carvajal. Se hicieron cosas que a mí me hubieran gustado hacer, como Pedro Navaja, como Vida de Perro de Milián. En determinado momento, Héctor, por su trabajo, etcétera, deja la dirección del teatro musical y lo asume
una actriz que se llamaba Alicia Bustamante. Después Alicia igualmente tuvo necesidad de enfrentar solicitudes de trabajo en Europa y asume la dirección Xenia Maraval. El musical existió como tal hasta el año 99. Una de las cosas que siempre siento no haber podido completar el trabajo fue con la puesta en escena de la versión musical de la canción de Rachel, basado en el texto de Miguel Barnet. Echa pa'lante, tú eres un cheche, no importa el trance. ¿Qué conservaste de ese tiempo del Teatro Musical de La Habana? A mí me ayudó, yo siento que me ayudó mucho a ser osada. De Emilián le estoy muy agradecido por todo lo que aprendí de él. Creo que aprendí de cada uno lo mejor de ellos. Ellos tenían quizás un denominador común: la exigencia, el rigor. Esa formación que yo recibí en el teatro musical, eso para mí fue y es primordial porque es la profesión que tengo ahora, que la llevo con muchísimo orgullo, para que sepa, y con mucho amor. ¿Cómo sentiste la desaparición del Teatro Musical de La Habana? Lo han ignorado totalmente. El teatro musical como que no existe, de eso no se habla. Del éxito que teníamos, de eso no se habla. Quizás por las espinas que sembró en muchas personas, porque era un teatro muy popular. Todas las obras que se hicieron en el teatro musical en ese tiempo, todas se quitaron a teatro lleno. La música era de Fred Smith, de Olego Brauer, eran buenos músicos. La orquesta eran brillantes. Chucho Valdeca le decíamos Chucho, no le decíamos Bebo. Paquito Rivera, no de Rivera. Hacíamos y lográbamos lo que ellos no pudieron lograr. Y el teatro musical, dicen, es muy caro. Es caro, pero hay cosas que se han hecho aquí más caras todavía que el teatro musical y se hacen. Y porque a la gente sencillamente no les interesa. Y los buenos directores que tuvimos, pero de eso no se habla, los sepultaron.